Saludo nuevamente a todas y todos en este 70º testimonio a título personal y 22ª entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de la COVID-19. Hoy nos da mucho gusto recibir en este espacio al señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Enrique Graue. El rector Graue es mexicano, nacido en el entonces Distrito Federal, egresado por supuesto de la máxima casa de estudios, la UNAM, como médico y como especialista en oftalmología. Realizó la subespecialidad en córnea y en enfermedades externas en la Universidad de Florida en los Estados Unidos. Y en el terreno de la oftalmología es un especialista no solamente conocido en México, sino en el mundo. Fue jefe del departamento de córnea, subdirector médico y director general de uno de los mejores lugares de atención oftalmológica en el país y en el mundo, la Fundación Conde de la Valenciana. Y su producción científica cuenta con más de 140 artículos en revistas nacionales, internacionales, es autor de 4 libros, 41 capítulos en textos de proyección nacional e internacional, profesor invitado y conferenciante en diferentes foros en el mundo, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y pertenece además a diversas sociedades profesionales, nacionales, internacionales. Destacan varias, pero voy a mencionar algunas: el Centro Mexicano de Córnea, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el Consejo Mexicano también de Oftalmología, entre otras, y al final decir que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, un alto honor. Y asimismo, en el mundo también es participante en varias academias, es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina en España, de la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Francia, es miembro del Royal College of Physicians en Inglaterra y por supuesto también en la Academia Mexicana de Cirugía. Y para terminar con esta presentación que pudiera ser más extensa, pues fue director de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es el rector de la máxima casa de estudios del país desde 2015 y además uno de los que han sido también rectores con profesión médica. Bienvenido sea usted, señor doctor Enrique Graue. Muchas gracias, doctor Guerrero. Ha sido una muy generosa presentación. De todo ello, de lo que estoy más orgulloso es de mi vida y de mi familia, ¿no? Así que muchísimas gracias. Al contrario, jefe, y déjeme platicarle que en esta serie de entrevistas pues han estado muchos expertos como usted. Y la conversación siempre es de acuerdo a las habilidades y competencias relacionadas con esta pandemia de la COVID-19. En su caso, y en relación particular, pues usted tiene varios aspectos de mucho interés. Primero, por supuesto, su destacada participación como director de la Facultad de Medicina de la UNAM, además de la vasta experiencia como en el terreno operativo como médico, ya lo mencionábamos, pero hoy tiene la gran responsabilidad de dar rectoría en la UNAM, sobre todo en tiempos del coronavirus, situación que ha merecido enfrentar grandes retos tanto en la parte académica como la contribución que tienen las universidades en el país. Y en este sentido, doctor, déjeme ser muy claro. Es claro que las universidades en el mundo han jugado un papel muy importante en esta pandemia. Como ejemplo está la participación de la Universidad de Oxford en el desarrollo nada más y nada menos que de la vacuna de AstraZeneca, o en el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, o bien en el terreno hospitalario la participación de la Universidad Complutense en los hospitales de La Paz y el Carlos III en Madrid, tan solo por citar algunos ejemplos. La pregunta entonces es, querido rector, ¿cuál ha sido la participación y aportación de nuestra universidad, de la UNAM, en la pandemia de la COVID-19? A ver, ha sido un año y medio, ya, más de un año y medio, de una intensa actividad. La universidad nunca se detuvo, doctor Guerrero. A ver, fue el 20 de marzo que se decretó que saldríamos de las actividades presenciales colectivas que teníamos en la universidad para pasar mucho de nuestro trabajo a distancia. A pesar de ello, siguieron abierta la universidad, siguió sin detenerse, como el público debe saber, y como tú lo conoces muy bien. La universidad tiene los servicios nacionales, algunos de ellos de gran trascendencia para la seguridad nacional, como es el Sismológico Nacional, el Mareográfico Nacional, la red solarimétrica. Estas no pueden detenerse, no se detienen en ningún momento del año, son activas las 24 horas, los 365 días de cada ciclo anual. Y bueno, ello por supuesto siguió adelante. ¿Cómo siguieron adelante los bioterios, investigaciones en curso, por supuesto los ranchos y la parte de los veterinarios, de medicina veterinaria?
Es decir, siguió adelante la universidad a partir del 20 de marzo en la parte presencial con estas actividades, pero que el resto sí se fue a distancia. Y ahí tenemos de las misiones de la universidad. Una muy importante, por supuesto, la más significativa es la educación, ¿no? Y a ver, no fue sencillo trasladar educación a distancia a 365,000 alumnos, incorporar a los maestros a esta forma de trabajo docente. La investigación se mantuvo muy activa. Hay una serie de aportaciones en distintos sentidos que se hicieron durante los proyectos correspondientes de investigación para el COVID. Se trabajó, y déjame aquí, lo tengo un listado muy rápido, en pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2, se implementaron, se desarrolló la secuenciación de genomas y seguimos colaborando en ellos a través de grupos nacionales e internacionales para la detección de los cambios de las distintas cepas. Tenemos la propuesta de 2 vacunas recombinantes como vacuna COVID, y como sabe también se ha trabajado de la mano para la construcción de esta vacuna que llaman Patria, que ya está en la fase clínica como tal y va desarrollándose notablemente bien. La universidad trabajó de la mano con la universidad correspondiente en Estados Unidos y con la industria que eventualmente la produciría, que es Avimex como tal, ¿no? Hemos seguido, por supuesto, se trabajó en diseño de ventiladores, tanto automáticos como ventiladores de bomba como tal. Se siguió adelante, se hizo la producción de mascarillas, las mascarillas que se desarrollan particularmente la Ciudad de México, con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Se hizo una pequeña industria de mascarillas para llevar a cabo esto. Y bueno, aparte de todo ello, pues las actividades que directamente hicimos hacia el COVID, como fue la creación, primero se hizo una comisión de coronavirus, que le fue dando seguimiento y dando opiniones correspondientes hacia el sector salud. Se entregaron 500,000 de kits a través de donaciones de Fundación UNAM, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, en estos momentos iniciales de la pandemia, a los hospitales que sí lo requirieron. Se ha venido trabajando de la mano con el sector salud en los requerimientos que se nos han solicitado, particularmente en las modelaciones matemáticas correspondientes para evaluar el comportamiento de la pandemia. Y estoy hablando nada más de la investigación científica. Se trabajaron biosensores, en fin, que están ya de hecho patentados. Y el sector de humanidades fue muy intenso. Se creó una asesoría jurídica para los casos correspondientes de COVID. Se hicieron las propuestas para la reactivación eventualmente económica y seguimos trabajando en ello de acuerdo a las modalidades de cada una de las entidades. Y la difusión de la cultura se mantuvo muy intensa y muy activa. Solo para brindar un dato muy rápido, habitualmente entre recintos universitarios, museos, teatro, las salas de orquestas, teníamos alrededor de 4 millones de visitantes anuales. Durante el año pasado fueron 12 millones, ¿no?, que acudieron a alguna de las manifestaciones culturales que tiene la universidad. Sí, así ha sido una gran dinámica. De ellas hay que destacar indudablemente la parte educativa, ¿no?, porque comentaba al principio, esto fue lo más urgente a resolver, ¿no?, porque los jóvenes tenían que continuar adelante con sus estudios, siguen adelante con ellos, no nos hemos detenido, no nos vamos a detener. Y ahora, por supuesto, irán cambiando las modalidades y ya empezaron a regresar los jóvenes a sus clases presenciales en forma reducida, pero ya lo están haciendo. Y los maestros han sido también, tanto ellos, los alumnos y alumnas,
como el personal docente en general, han sido los grandes héroes de esta batalla, porque desde sus casas, en condiciones no siempre sencillas, han estado trabajando todos con una gran intensidad. Más de 28,000 aulas creamos en plataformas Moodle, particularmente en distintas, pero la Moodle es la más importante para poder dar cabida a toda esta educación que a distancia se llevó a cabo. Y compramos alrededor de 5,000 computadoras para préstamo a los estudiantes, más de 25,000 tabletas para que tuvieran acceso en su casa, que las siguen usando, y becas de conectividad, en alrededor de 15,000 becas de conectividad para que no fuera un costo adicional. Ha sido, pues, un uso fuerte de los recursos universitarios en ese sentido para poder dar cumplimiento a las actividades docentes. Entonces, ha sido un año muy intenso. Cuando uno lo escucha, señor rector, lo único que le viene a uno a la mente es este gran cariño que le tenemos a la universidad, que además es la unidad en la diversidad. Y como usted dice, pues el mundo no paró, tampoco paró la universidad. Y la verdad, muchas gracias por todo ello, señor rector, porque la contribución que ha tenido la universidad ha sido mucha. Y en este sentido, déjeme profundizar un poco. Recientemente la universidad acaba de cumplir 111 años, pero por ejemplo, sin desconocer pues el antecedente inmediato en 1551 con toda la trascendencia histórica que tiene. Pero también es claro, señor, que prácticamente todos los que trabajamos en el país, en muchas de las áreas, pues somos profesionales que de alguna u otra manera tuvimos un contacto con la universidad. Y sabemos que desde ese punto de vista, señor rector, como usted bien lo dice, pues por desgracia esta pandemia no será la última que va a enfrentar la humanidad, por lo que todas las habilidades y competencias del ser humano pues se deben de adaptar a esta realidad. Y en este contexto, siempre las universidades en México y en el mundo están diseñadas para que los programas académicos den respuesta a las necesidades de la sociedad de acuerdo con el tiempo y con las circunstancias. Esta segunda pregunta, señor rector, es: ¿la UNAM adaptará sus planes de estudios con un enfoque de acción profesional para mejorar la capacitación en futuras situaciones de emergencias y no caer en esa comezón de repente de actuar en la improvisación? Bueno, a ver, yo creo que la pandemia nos deja muchas enseñanzas, ¿eh? Una de las más importantes, yo te diría, es que somos capaces de hacerlo a distancia. Y por supuesto habrá que adecuar muchos de los planes y programas de estudio, porque con todo y el luto y el dolor que dejó la pandemia atrás, también deja estos aprendizajes, ¿eh? Se pueden hacer las cosas diferentes. Algunos números ya lo estábamos esbozando. Por ejemplo, todo lo de cultura, pues caray, algo distinto tenemos que hacer, ¿no? Y hemos estado insistiendo que no abandonemos también todo lo que es la difusión a distancia en cultura y nos llevará. Algo también nos dejó es la capacidad que tenemos de colaborar en investigación entre grupos de investigadores, tanto nacionales, internos en la universidad, como nacionales e internacionales. Y esto también es un aprendizaje que tenemos que aquilatar y fortalecer. E indudablemente los proyectos educativos. Sí tendremos que llegar a alguna forma de educación hibridizada, que de hecho ya está sucediendo, entre lo presencial y lo a distancia, lo cual nos permite actualizar mucho más rápidamente los contenidos curriculares y a los jóvenes compartir también esta parte. Es decir, llegar a este modelo híbrido permite fortalecer la enseñanza y permitirles a los jóvenes la convivencia y la experiencia de ser universitarios. Pues por supuesto estaremos adaptando. Los planes y programas de estudio por reglamento se revisan periódicamente y se hacen las actualizaciones correspondientes. Hay temas de la pandemia que son muy claros. En medicina, lo conoce el doctor Guerrero muy bien, sí sabemos que tenemos que fortalecer neumología, neumología crítica, en fin. Este aprendizaje indudablemente nos lo dejó y la urgencia de hacerlo.
De hecho, ya estamos en eso, ¿eh? Ya se crea una especialidad de neumología crítica, particularmente para poder apoyar esta formación de personal especializado. Por supuesto, en medicina tendrá que hacer las adecuaciones las distintas escuelas de medicina, porque tenemos 3, las adecuaciones correspondientes curriculares, e ir actuando. Pero yo creo que lo más importante que nos deja es que la formación debe ser integral. A veces habla uno de contenidos antiguos, de empleos que no van a suceder o que se van a dejar. Lo cierto es que no puede uno preparar a un estudiante para un empleo específico. Y el doctor Guerrero lo sabe muy bien porque tiene una experiencia médica notable y una experiencia como funcionario público también, lo que le permite a cómo nos permitimos adaptarnos a situaciones cambiantes. Es un proceso de formación integral. Si quiere uno formar técnicos para un empleo que va a suceder o que va a dejar de ser, pues ya se empezó por equivocar uno. Es decir, no podemos inventar el futuro sin vivir el presente, viendo al futuro. Y la mejor capacidad que podemos tener es que los jóvenes sí tengan una formación, todos ellos de alguna forma en ciencia, que la tengan tecnológicamente, sean hábiles, que sean capaces de seguir, continuar aprendiendo en su vida, que tengan conceptos fuertes de matemáticas, que por supuesto no descuiden tampoco su formación humana, social, cultural, porque esto es lo que los hace ciudadanos íntegros. Y esto es lo que les permitirá a los jóvenes irse adaptando a los cambios que devengan en el futuro. Yo creo que en ese sentido seguiremos trabajando. Cuando lo escucho, en sus palabras hay pues una serie de valores que tenemos todos los que somos universitarios, y déjeme decirle que en particular en la pandemia, pues el personal de salud, muchos de ellos salimos egresados de la universidad, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, etcétera. Y sí, recordamos, por ejemplo, el sismo del 85, que a partir de ahí surgió la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, por ejemplo. Y en esta última pregunta, doctor Graue, y entendiendo también la agenda que tiene, que es muy apretada, la UNESCO ha analizado el impacto inmediato de la pandemia en el sector de la educación universitaria. Ya ha comentado que muchos de estos impactos pueden ser evidentes en el corto plazo, pero también se señalan muchos otros que tendrán lugar en el mediano y en el largo plazo. Y es en este contexto, señor rector, ¿cuáles serán las medidas que implementará nuestra máxima casa de estudios para garantizar la continua formación de los alumnos y algo que no hemos hablado en las preparatorias y en cada una de las carreras universitarias en un escenario de estas características? ¿Cuál sería su reflexión, señor rector? Bueno, ya lo empezábamos a esbozar en el punto anterior. A ver, la formación yo creo que ya es. Ahora hay que plasmarla a veces en reglamentaciones y formas, pero ya tiene que ser mezclada, ¿no? En lo híbrido y en lo presencial. Esto le permitirá indudablemente a los estudiantes y a los jóvenes tener estas habilidades de educarse en forma permanente, dice adaptando los cambios que eventualmente tanto en conocimiento como en tecnología suceden. Ya desde antes sabíamos, doctor Guerrero, que todo lo que uno aprende en la universidad rápidamente queda obsoleto y que si uno no busca el nuevo conocimiento y no sabe cómo encontrarlo, pues se queda obsoleto. Y esto es lo que ya no podemos permitir. Pero, y ahí coincido con los hallazgos de la UNESCO, sí tenemos que fortalecer esta parte en educación continua, en permitir que los estudiantes, nuestros egresados, transiten rápidamente a través de la educación permanente, por un lado, que le dicen continua, a lo largo de su trayectoria profesional a su egreso. El bachillerato ha sido fortalecido. Uno de los aspectos que desde antes de la pandemia iniciamos fue la modernización de todos los sistemas de enseñanza en el nivel bachillerato, tanto en los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria como en los 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Ya todos los planteles de la Nacional Preparatoria tienen en todas sus aulas ya antenas y capacidades, y tenemos las computadoras para prestar y que los jóvenes puedan eventualmente, y los profesores, hacer uso de estas herramientas tecnológicas. En el Colegio de Ciencias y Humanidades estamos muy avanzados. La pandemia nos impidió concluir el proyecto del Colegio de Ciencias, pero estaremos probablemente en el transcurso del año siguiente terminando con todo lo que es la adecuación tecnológica del bachillerato. Pues, señor rector, muchísimas gracias. La verdad es que con usted se puede platicar mucho tiempo y más sobre esta pandemia y sobre muchas otras cosas. Agradecerle la gentileza de la entrevista y solamente preguntarle si para cerrar desea agregar algo más. No, agradecerle, doctor Guerrero, esta entrevista. Sí, podríamos seguir platicando muchísimo, porque no solamente son las experiencias vividas a lo largo de un año, sino, bueno, pues todo lo que uno aspira de un futuro y las esperanzas que como país tenemos de tener una mejor educación, una educación libre, autónoma, laica, que forme ciudadanos independientes, una investigación que sea básica y que esté al servicio, por supuesto, del país, y una cultura que nos dé una identidad nacional, pero al mismo tiempo que exploremos las distintas expresiones culturales que existen en el mundo. Esa es la aspiración que uno llega a tener desde este lugar. Pues muchas gracias, señor rector. Sabe el gran cariño y respeto que le tengo. Un abrazo fuerte a la distancia. Muy agradecido. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Un abrazo y le estoy muy agradecido.